era muy importante poder realizarlo y también la respuesta de nuestro partido acá presente muestra la importancia de poder realizarlo, haberlo llevado adelante y poder nuevamente hacer este homenaje a 32 años de la partida de nuestro dirigente histórico, Nahuel Moreno. En nombre de la dirección del partido nos va a dar algunas palabras el compañero Guillermo Pacanini, así que un fuerte aplauso, compañeras y compañeros. Gracias y buenas tardes, compañeras y compañeros. La verdad que el clima que hoy no estuvo muy agradable, que digamos, hay mucho barro, hay lugares que se inundaron y la verdad que es un esfuerzo muy grande el que han hecho todos los compañeros y compañeras para venir. Por otro lado, también nos hizo estar en un ambiente un poco más agradable que el ambiente del cementerio, que nosotros lo tomamos como un lugar simbólico, algunos años para hacer este tipo de homenaje que también se está haciendo en otras regionales, en otras provincias, en todo el país estamos haciendo este homenaje al compañero Moreno. Y otros años hemos hecho actos, cuando fueron números redondos, cuando fueron los 25 y los 30 años hemos hecho actos. También otras veces hemos hecho charlas, debate, talleres. El año anterior hicimos un curso de la historia, la prehistoria y la historia de nuestra corriente, que es muy larga, más de 70 años y bueno, también fue una manera de homenajear a Hugo, como era su nombre, Hugo Brezano. Nosotros lo conocimos todo como Nahuel Moreno. Y nosotros, ¿por qué queremos hacer este homenaje? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido? Porque ya lo dijimos muchas veces y conviene que lo repitamos, porque a nosotros la burguesía nos tiene acostumbrados a crear ídolos de cartón, personalidades intachables que en su vida nunca se equivocaron, que hay que rendirles pleitesía, que hay que hacerles culto a la personalidad. Y nosotros, el homenaje que hacemos justamente es lo opuesto a todo eso, porque homenajeamos al Moreno, que fue muy importante, que fue muy grande, que fue una gran personalidad, pero nosotros queremos homenajear al Moreno dirigente, al Moreno militante, como todos y cada una de nosotras y nosotros. Y lo queremos hacer por tres grandes motivos, este homenaje. El primero, justamente porque es la manera de que cada una y uno de ustedes sienta que tenemos más de 70 años de bagaje teórico, político, programático, de actividades, de avances, de retrocesos, de acumulaciones de experiencias que nos van a servir para poner en práctica en cada una de las actividades pequeñas o grandes que hacemos todos los días. Y eso que ha mantenido nuestra corriente, porque hay corrientes que en pocos años han desaparecido o se han adaptado a los fenómenos de moda, como el peronismo en su momento, la guerrilla, ahora el kirchnerismo o el autonomismo. Es decir, distintos fenómenos han destruido organizaciones que por buscar atajos o por dejar de creer sencillamente en las posibilidades de la revolución han desaparecido. Y bueno, estas décadas que con todas las contradicciones nosotros hoy estamos aquí y nos sentimos parte de esa tradición, justamente es lo que nos ha mantenido a través de épocas duras, de épocas mejores, de épocas peores, de dictaduras, de momentos de gran ascenso y de actividad del movimiento obrero y de los pueblos en la calle. Y entonces ese es el primer punto por el cual nosotros queremos hacer este homenaje, porque en la figura de Moreno homenajeamos a todas y a todos los compañeros y las compañeras
que a lo largo de toda esta historia han puesto en pie, han construido, muchos han dado su vida para que hoy el MST esté en la calle construyéndose y peleando por un cambio de fondo en la sociedad, por el socialismo, ¿no? Y sí, tenemos 14 compañeras y compañeros que murieron por la AAA, tenemos más de 100 compañeras y compañeros cuyos nombres todos están ahí, que, bueno, dieron su vida en la dictadura, también por la construcción de nuestro partido y de la Internacional. Entonces, ese es el primer sentido de este homenaje. El segundo es para reflexionar sobre las enseñanzas de Moreno. Y el tercero, yo me voy a anticipar, es para que recarguemos pilas, compañeras y compañeros, porque no vamos a hablar solamente de la prehistoria, ni siquiera de la historia del MST, que ya tiene 27 años de vida desde la fundación propia del MST, sino queremos también un poco ver que arrancamos con un año caliente y hoy de alguna manera el destino quiso que la muerte de Moreno y los homenajes que hacemos sean justo en el inicio del año político. Entonces, de alguna manera queremos que hoy sirva. Muchos compañeras y compañeros vienen de vacaciones, otros no han podido salir, pero de alguna manera el año político está arrancando y tenemos que salir con la mayor de las fuerzas a hacer todas las actividades que tenemos, que son muchas. Entonces, esos son los tres sentidos por los cuales hacemos este homenaje. Yo voy a lo que decimos que son las enseñanzas, los pilares que nosotros queremos destacar de Moreno, creemos que de alguna manera tiene que ver con haber hecho él mismo un análisis crítico de los propios clásicos de Marx, de Engels, de Lenin, de Trotsky, de toda la línea de historia del movimiento revolucionario que nosotros reivindicamos y que es nuestro bagaje, y de alguna manera de ahí él lo sintetizó en 4 o 5 enseñanzas que para nosotros son herramientas prácticas para que sigamos construyendo este edificio que va a tener momentos de construcción más rápida, otros más lenta, pero nosotros venimos de un congreso y hemos salido fortalecidos, hemos salido con un partido que está mejor, que ha empezado a crecer, todavía no en la medida de las oportunidades que hay y que necesitamos y de lo que necesitamos, pero que ha empezado a mover el amperímetro y para nosotros eso nos tiene que ser un aliciente para seguir. Entonces, en ese sentido, remarcar estas marcas genéticas o estas herramientas de uso práctico de todos los días para nosotros son fundamentales. Entonces, yo creo que ¿cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? La primera es la confianza en la clase obrera. No nos cansamos año a año de remarcar esto. Tal vez una de las principales enseñanzas que nos dejó Moreno, que es confiar en la clase trabajadora. Fíjense que hay corrientes que han justamente desaparecido por no tenerle confianza a la clase trabajadora, o hay corrientes que han quedado reducidas a grupos o que tienen un techo en su crecimiento, porque en el fondo, como por ejemplo el PTS en la izquierda, porque le tienen muy poca confianza a la clase trabajadora que realmente sea el sujeto de la revolución, pueda caudillar al resto de los sectores explotados, a los movimientos de mujeres, a la juventud, a los barrios, con todo lo que se necesita para dar la pelea, desarrollar esta pelea en el sentido de desarrollar la movilización permanente y llegar a la toma de poder construyendo el partido. Entonces, esa confianza en la clase, Moreno la graficó en 3 o 4 cuestiones, que no es que la graficó, lo practicó y de alguna manera
a muchos a lo mejor les parece una cosa natural, y nosotros queremos que sea una cosa natural, que esté naturalizado en cada una y cada uno de los compañeros. Entonces, uno es que hay que ir siempre a la clase obrera, siempre hay que ir a la clase obrera. Desde la juventud, nosotros queremos hacer una gran juventud que dispute en el movimiento estudiantil, que sea un semillero para hacer cuadros, pero para ir al movimiento obrero, a disputar la dirección y a construir el partido. Segundo, que en la clase obrera, de la clase obrera se aprende, y se aprende mucho. Nuestro método de construcción hemos aprendido de la clase trabajadora. Nuestra moral también viene de la moral de la historia, de lo que es la historia del movimiento obrero. Nosotros vamos a sacar un nuevo libro relacionado a todo lo que es el movimiento obrero, el modelo sindical. Bueno, todo eso no es ninguna, no salió como por arte de magia. Es un poco la experiencia acumulada de la historia del movimiento obrero, absorbida, apropiada por el partido para construirse. Entonces, uno aprende todas esas cosas del movimiento obrero, la solidaridad entre los compañeros, la democracia obrera, la democracia sindical, el hecho de cuando se resuelve algo todos lo aplican, todos salen a hacerlo, que la minoría se subordina a la mayoría y la mayoría respeta a la minoría y la integra. Todo eso tiene que ver con esto de la confianza en la clase, y que de alguna manera, junto con la tradición y la moral, es lo que mantuvo la corriente nuestra durante todas estas décadas, porque fue lo que logró que no se sucumba a los cantos de sirena del peronismo, que el peronismo lo que hizo fue utilizar a la clase obrera al servicio de la burguesía, en un proyecto de alianza de clases, que fue lo que hizo que no se sucumba a el fenómeno después de la Revolución Cubana de la guerrilla, que descreyó completamente justamente es la anticonfianza en la clase obrera, y es sustituir la confianza en la clase obrera por la de un pequeño grupo de iluminados. Hoy no se ven guerrillas, pero sí se ven algunos grupos, y también lamentablemente en la izquierda, que sustituyen al movimiento obrero por la acción de pequeños grupos de vanguardia. Es la que hizo que superemos la dictadura. Acá la dictadura nuestra fue tremenda, porque casi liquidó una generación. De todas maneras, hay un debate en la izquierda. La dictadura no duró mucho. Compárenla con la dictadura de Brasil, la dictadura de Chile y otras que duraron. Acá duró 6 o 7 años, o menos, porque en realidad en el 82, ya después de la guerra de Malvinas, se desplomó. Y eso tiene que ver con la lucha de la clase trabajadora. Y yo me acuerdo de los debates que teníamos sobre si la clase obrera iba a salir a pelear o no iba a salir a pelear. Y los nuestros no, pero muchos se sorprendieron cuando empezaron las huelgas generales, aún con burocracias a la cabeza, que tuvieron que salir como siempre porque las empujaron desde atrás, en medio de la dictadura militar. Pero es la misma, también la confianza en la clase es lo que nos hizo superar algo distinto, digamos, de la dictadura, que fue el festival que se abrió en un sentido capitalizando una tremenda conquista al movimiento Mazo, que fue haber tirado la dictadura, que fue una confianza gigantesca, y todas las direcciones políticas y sindicales empujando en la confianza en la democracia burguesa como el régimen ideal del sistema capitalista. Y nosotros al otro día, así como luchamos para que se caiga la dictadura, al otro día salimos a pelear contra el gobierno capitalista, en ese caso de Alfonsín, democrático burgués, y acá hubo una borrachera democrática. Nosotros dijimos borrachera democrática porque consumían felices que con la democracia se curaba
que con la democracia se comía y con la democracia no me acuerdo qué otra cosa, todo, se podía conseguir todo y miren hoy no hubo más dictaduras, justamente no hubo más porque se marcó a fuego, porque fue el movimiento obrero y la clase obrera a la cabeza la que tiraron la dictadura, con alguna ayuda de inestimable ayuda de algunos de los dirigentes militares de la guerra de las Malvinas, que fue así. Pero fíjense que con esa clase obrera que se fue haciendo la experiencia y que hoy se demuestra en todos estos años de democracia burguesa, que ya se está cuestionando hoy, no hay confianza en el Parlamento, se opinan cualquiera, más allá que todavía no tenga conciencia de clase, opinan que son todos ladrones. No hay confianza en la justicia, no hay confianza en la propia institución presidencial. Entonces, esto tiene que ver con una experiencia tremenda y el rol de la clase obrera socavando con las peleas, socavando estas instituciones, a ese que también se haya podido no sucumbir y no habernos transformado en un partido solamente para las elecciones, un partido adaptado al régimen. Todavía seguimos creyendo que con la clase obrera a la cabeza hay que tirar con insurrección este régimen y cambiar este sistema para construir el socialismo. Y hemos superado el rol de la clase obrera acaudillando a los demás sectores explotados de la sociedad. Es fundamental. Hoy para nosotros que hay un movimiento de mujeres, de disidencia, una revolución tremenda que está atravesando transversalmente todos los fenómenos de la sociedad, bueno, creemos que pasa a ser el sector más dinámico ese, pero ¿dónde? Dentro de la clase trabajadora. Y dentro de la clase trabajadora son las mujeres, dentro de la clase trabajadora son jóvenes, dentro de la clase trabajadora disidencia, etcétera, etcétera, van a ser la vanguardia, pero parte de la clase trabajadora porque, volvemos a Moreno, es la clase que va a hacer la revolución, es la clase internacional por excelencia, es la clase que no tiene nada que perder, es la clase que por su ubicación en la producción está llamada a desarrollar la historia y realmente a dar vuelta a la tortilla y que podamos comer, educarnos, y ¿qué era la otra? Que no me acuerdo, que decía Alfonsín, bueno, eso, pero por el socialismo. Después la otra enseñanza, o el otro pilar, era que Moreno planteaba que había que ir al movimiento de masas. Y eso también es un punto fundamental, porque fue el combate permanente, en primer lugar al sectarismo, a conformarnos con un pequeño grupo y a buscar permanentemente aprovechar las oportunidades para que la construcción del partido se pueda hacer avanzando a saltos, avanzando, acumulando fuerzas, avanzando en situaciones mejores o en situaciones peores. Moreno estuvo en una época o atravesó varias épocas en las cuales estuvo al frente de la construcción, donde las oportunidades no eran, ahora hay muchísimas más oportunidades. Hoy el panorama está mucho más abierto que en esa época. Ir a ganar un obrero, un joven en la época del peronismo, pero no del kirchnerismo, donde uno si va, pega, mete la cuchara, va y disputa, las ilusiones empiezan a disipar. Nada es fácil, pero más bien nos cuesta más a nosotros que sea un problema objetivo. Ahí era un problema objetivo tremendo, porque el primer gobierno de Perón había tenido no solamente el crecimiento a tasa china, como diga, sino que había tenido una situación excepcional por la cual habían acumulado, el país era acreedor, no deudor, y había acumulado toneladas de divisas, era el granero del mundo, era el exportador de la posguerra, y esa oportunidad, con eso se mejoró en las luchas que libró el movimiento obrero, lograron arrancar y mejorar su nivel de vida, y eso marcó y costó, entró en la cabeza
a mí Perón me dio la casa, decían algunos, y costaba ganar, costaba explicar que ya eso había sido por esa circunstancia y no porque Perón fuera pro obrero, sino que era pro burgués. Esa explicación costó mucho y sin embargo nosotros fuimos construyendo, con Moreno se lograron construir justamente por la obsesión de ir al movimiento de masa. Dentro, por ejemplo, del peronismo, Moreno hizo construcción dentro del peronismo obrero durante la resistencia peronista y pudo poner en pie un partido. Fíjense, algunos se acuerdan que se vendían miles y miles de periódicos en el movimiento obrero, y tenía que ver con esto, tenía que ver con la obsesión por construir e ir al movimiento de masas, en ese caso de la clase trabajadora. Hubo 1000 tácticas que desplegaron. Por ejemplo, nuestra corriente, para que ustedes sepan, de la izquierda revolucionaria, fue la primera en presentarse elecciones después del Cordobazo, que vino un ascenso tremendo, una situación pre-revolucionaria, se abrió, hubo una apertura electoral, y el resto de la izquierda trotskista, maoísta y de otras expresiones, que había, hoy el zoológico tenía otros nombres, pero es similar al de hoy, no. En algún aspecto había muchas más marcas y siglas. Y todos venían a decir, ustedes se van a presentar a elecciones, están locos. Ni voto ni elección, revolución, decían. ¿Cómo era la otra? Ni voto ni botas, fusiles y pelotas, y cosas por el estilo, un poco machista era esa, pero bueno, eran las consignas de la época. Usaba esa izquierda que nos criticaba porque aprovechamos las elecciones sin llamar a confiar en eso, y en un momento en el cual arrasó el peronismo que por otro lado tenía un acuerdo con la dictadura para una transición hacia el proceso electoral, con la dictadura de Lanús en ese momento. Entonces se buscó. Después cuando se hizo el viejo MAS en el año 83, también aprovechando una apertura electoral después de la dictadura del proceso, y nosotros hicimos una furibunda campaña, no solo electoral, sino en las elecciones también, pero una campaña política, yendo de un lado al otro, explicando que el problema de la deuda externa iba a ser el problema, uno de los grandes ejes de las crisis y de la revolución en Argentina, creo que se demuestra al día de hoy, porque si hoy dijera cuál es el principal quilombo que tiene Macri acá, que quintuplicaron la deuda, que tienen otra vez una bola de nieve que está creciendo y que se ha transformado en un sentido en un campo minado para el futuro del gobierno. Entonces, esa campaña nos permitió, es otro camino hacia el movimiento de masa, aunque nos decían los locos de la deuda, y muchos dicen, pero estos tipos que están diciendo, hicimos eso que decía Moreno, hay que sembrar, que lo tomó también de Lenin, hay que sembrar en el movimiento de masas porque vas a cosechar más adelante, y siempre sembramos nuestras campañas políticas camino al movimiento de masa, y así muchas otras cosas. Entonces, eso es fundamental. Yo la cuarta, compañero, o la tercera, perdón, de las enseñanzas, de los pilares, es la construcción en sí misma del partido. Entonces, Moreno siempre decía, todo, absolutamente todo, es táctico, o sea, funcional a la construcción del partido. Todas las actividades tienen que terminar con un avance en la construcción del partido, o por lo menos el momento del balance de cualquier actividad tiene que ser si sirvió o no sirvió para que el partido crezca en militantes, crezca en influencia, crezca en venta de periódicos, crezca en inserción en el movimiento obrero, en el movimiento de mujeres, etcétera, en los barrios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si somos más, mejores, e incidimos y empezamos a incidir en la realidad. Entonces, y por otro lado, no es cualquier partido. Moreno, ya dijimos que Moreno siempre buscó que sea un partido que tenga peso en las masas.
pero no cualquier partido, no diluido en la masa, porque hubo otros partidos que lograron cierta influencia en el momento de masa y se diluyeron, y desaparecieron. Moreno, tomando a Lenin, dijo, el partido es un partido que tiene que tener un polo de proyección sobre el movimiento de masas, pero que tiene que tener un sólido polo orgánico, con un régimen centralista, democrático, con cuadros, partido con el esqueleto fundamental que son los cuadros, militantes profesionales y organismos jerarquizados. Eso hay que grabárselo a fuego porque nosotros somos audaces, justamente no somos sectarios, somos audaces. Vamos al movimiento de masas, como dijimos recién, pero si no tenemos esto, es lo mismo que ir a una guerra sin el fusil, sin las provisiones, sin la retaguardia, sin el hospital de campaña. Te matan. Entonces, no somos audaces y vamos al movimiento de masas, pero vamos construyendo este partido que es el destacamento de combate. Y la cuarta enseñanza, yo acá quiero mostrar un cambio que hubo del homenaje que hicimos el año pasado al que estamos haciendo hoy, es el internacionalismo. En eso Moreno fue tan claro desde ese punto de vista que dijo, Moreno siempre dijo que el gran acierto que tuvo en la puesta en pie de esta corriente, o en la prehistoria de nuestra corriente, para decir las cosas como son, fue a los 4 años de haber fundado el grupo fundacional, valga la redundancia, que era el GOM, el Grupo Obrero Marxista, que lo fundó con 5 obreros. A los 4 años fue haber ido al segundo congreso de la Cuarta Internacional, haber iniciado el trabajo con la puesta en pie de una corriente internacional, ir a disputar por la construcción de una internacional, y eso fue ese salto. Él lo consideró un salto, dijo, nos habíamos equivocado en la caracterización del peronismo, pudimos ajustar a partir que tomamos contacto con la internacional, nos habíamos equivocado en cosas en el movimiento obrero y pudimos ajustarla en función de tener una mejor visión del marco internacional, porque sin un marco internacional es muy difícil interpretar la realidad. Y nosotros el año pasado hicimos una escuela de cuadro de historia de las internacionales, dijimos que nuestro principal dirigente, y fue una decisión que tomamos, Alejandro, se vuelque como su prioridad desde la dirección a la construcción de la corriente internacional. Y hoy, en este año, en estos meses, la verdad que nosotros creemos que así lo valoramos y lo balanceamos en el Congreso. Uno de los puntos, de los grandes puntos, tal vez el más importante, que tuvo que ver con haber empezado a crecer más y a estar mejor el partido, fue haber fundado Anticapitalistas en Red, nuestra corriente internacional con grupos y construcciones, muchas incipientes en Latinoamérica, incluso empezamos a entrar en Centroamérica, en lugares justamente a partir de campaña, como la campaña que hicimos por Nicaragua, que nos permitió contactarnos allí con compañeros de Colombia, cosas que eran impensables en un sentido el año pasado, porque justamente lo que había que hacer, esto te demuestra las oportunidades que hay, era tomar la decisión política de empezar a hacer eso. Haber hecho la inversión que hicimos en España con Rubén y con Flor, y hoy tenemos nuestro trabajo en Cataluña y en el Estado español, y eso nos abrió otro sector de Europa. Haber fortalecido el trabajo en el este de Europa,
en Francia. Y ahora yo creo que producto de eso, producto también de hacer campaña, de tener el partido en la calle y de militar con el perfil internacionalista, nos hizo empalmar con el Partido Socialista de los Trabajadores de Turquía. Mucho la conocida Tilbe, la compañera que estuvo acá 2 o 3 meses haciendo una experiencia, la conocimos a partir de eso. Hoy estamos poniendo en pie un acuerdo para ir desde Anticapitalistas en Red, en acuerdo con los compañeros de Turquía, a una organización superior, a una nueva organización internacional donde vamos a discutir, hacer un congreso, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros eso nos va a cambiar el panorama, compañeras y compañeros, nos va a hacer mejores análisis de la realidad de nuestro país, nos va a hacer ser mejores compañeros, pero por eso, y yo creo que nos va a hacer que nos politicemos más y que mejoremos nuestra disputa y mejoremos y avancemos en la construcción. Entonces, en cantidad y en calidad. Y por eso la enseñanza del internacionalismo, no solo para explicar lo que siempre explicamos, que el enemigo tiene su centro de poder internacional, aunque está bastante golpeado ahora, pero lo tiene, se une, se globaliza, se matan entre ellos, pero a la hora de enfrentar a la clase trabajadora se ponen de acuerdo, como en el G20, etcétera, etcétera. Necesitamos también un Estado mayor de la clase trabajadora a nivel internacional, y bueno, en eso el legado de Moreno yo creo que fue importante porque el trotskismo dio 2 grandes corrientes internacionales, y una de las 2 fue la que encabezó Moreno en su momento. Después, bueno, lamentablemente, después de la muerte de Moreno, nosotros decimos, la muerte de Moreno fue, en un sentido y salvando las distancias, algo similar a la muerte de Trotsky, que produjo un vacío tremendo, amén que, bueno, hubo un pronóstico de Trotsky que no se dio, pero y que hizo que la Cuarta Internacional se construyera en un marco muy, muy, muy adverso, porque el ascenso que vino, que pronosticó Trotsky, no lo capitalizó la Cuarta, sino que lo capitalizó el estalinismo en función de su triunfo sobre el nazismo, y eso fue una presión tremenda. Pero bueno, Moreno aprovechó todos los fenómenos y ayudó a interpretar todos los fenómenos de posguerra y se construyó en esta situación muy difícil. Hoy yo creo que está cambiando. Yo voy a terminar con eso, diciendo, yo creo que hay un cambio importante de cuando estuvo Moreno ahora, y eso significa, así como es muy compleja la situación ahora, hay muchas contradicciones, hay nuevos problemas, también hay más oportunidades. De eso estamos convencidos para construirnos acá. Y bueno, Anticapitalistas en Red y el acuerdo con los compañeros del CEP de Turquía y sus relaciones internacionales para ir a una nueva organización lo demuestra. Y por último, la otra enseñanza de Moreno es un poco un resumen de todo esto, una convergencia, porque fue su combate al dogmatismo. Su espíritu crítico para interpretar y reelaborar a los clásicos, por ejemplo, Moreno hizo una interpretación, hizo una actualización del programa de transición y otra serie supo interpretar. Hoy estamos viendo que en algunas cosas se equivocó. Por eso no somos justamente en el combate al dogmatismo, no somos dogmáticos de Moreno, todo lo contrario. Lo miramos críticamente, reivindicamos todas sus enseñanzas y también somos conscientes de los errores que tuvo. Por ejemplo, así como Trotsky se equivocó pensando que la Cuarta iba a capitalizar el ascenso de posguerra, bueno, Moreno creyó que con la caída del muro, que no llegó a ver, por eso hay que también hacer un análisis crítico del propio legado de Moreno, en el sentido que el gran fenómeno del siglo pasado, después fue la caída del estalinismo, en lo que hace a la crisis de dirección y a la posibilidad de construir la dirección internacional revolucionaria que necesitamos. Y
Él pensó que iba a haber la revolución política, iba a cuajar en direcciones revolucionarias, y no fue así. Terminó habiendo una restauración del capitalismo justo por la ausencia, por la crisis de dirección revolucionaria. Entonces, el trabajo que venía haciendo la burocracia en los estados del este lo terminaron de la mano del imperialismo, que con muchísimas contradicciones fueron restableciendo el capitalismo o restaurándolo en un tercio de la humanidad, que con muchas dificultades y con muchas distorsiones en la posguerra habían avanzado a forma socialista. Pero bueno, todas estas discusiones tienen que ver con que Moreno elaboró y fue crítico positivamente del propio Trotsky. Nosotros hacemos lo mismo con Moreno. Fíjense, yo decía, el mundo cambió, ¿no? Entonces, si uno mira hoy, el primer gran cambio que hubo fue la caída del muro. La caída del muro porque implicó el quiebre del estalinismo como una dirección a nivel mundial con un Estado Mayor en la Unión Soviética que fue la culpable conscientemente, pues esto está todo escrito, fue la que elaboró la teoría del socialismo en un solo país, es decir, lo opuesto al internacionalismo, reemplazó el internacionalismo en la Unión Soviética por el nacionalismo ruso, liquidó la Tercera Internacional y se dedicó a bombear la revolución y a pactar con el imperialismo. Apenas terminada, justamente mucho más después de que se fortaleció después de la posguerra. Entonces la caída de ese aparato, que fue el que evitó que se desarrolle la revolución nicaragüense, hoy estamos viendo la visión, la decadencia más grotesca de la revolución sandinista en Nicaragua, con una dictadura feroz, con centenares de muertos y miles de perseguidos, feroz, pero bueno, justamente el internacionalismo, nosotros en su momento fuimos parte, impulsamos nuestra corriente internacional en vida de Moreno, una brigada para combatir con el sandinismo en unidad de acción. Pero bueno, nosotros en ese mismo momento dijimos, el rol del estalinismo sobre eso va a ser que esa revolución retroceda, y eso pasó, bueno, no se vio al nivel que retrocedió. Pero bueno, ese fue un cambio. Y hubo otros cambios. Para mí el otro gran cambio es la crisis que hay hoy en el capitalismo. Porque hay una crisis de la cual no terminan de reponerse. Los brotes verdes aparecen y desaparecen. Ya hubo muchos pronosticadores que han dicho que ya se superó la crisis civilizatoria, porque es global, no solo económico-financiera, sino política, a nivel mundial del capitalismo. Para nosotros lo que más nos importa, no vamos a discutir ahora una cuestión ni de caracterización del momento, ni del pronóstico más inmediato o a largo plazo. Lo que queremos decir que está en crisis el paradigma capitalista. Hoy cuesta vender el pescado de que en el mundo capitalista está bárbaro, de que podés, como alguna vez decían, ¿cuál es la salida? La salida es Ezeiza, andate a España que estás bárbaro, andate atrás, y hoy ven que a donde van hay una crisis tremenda, están liquidando el salario social, hay desocupación, hay tremendas movilizaciones de la clase trabajadora rechazando ajustes, pues quieren liquidar todo lo que es, no solo rebajar el salario, y flexibilizar las condiciones de trabajo, sino liquidar todo el salario social, que fue una conquista, justamente una onda expansiva de lo que fue la Revolución Rusa y después el Estado de Bienestar. Y quieren liquidar todo porque el capitalismo está tan mal que necesita super explotar y sacar, ya no puede dar nada. Entonces, eso tiene dos caras, compañeros y compañeras. Por un lado, la posibilidad de la barbarie, sí, y elemento de barbarie que hay hoy, hambruna, miseria, todo, pero al mismo tiempo una gran oportunidad.
Y si nosotros la sabemos aprovechar, vamos a poder avanzar en la construcción, porque no hay peor cosa que cuando nos muestran los modelos florecientes capitalistas. Entonces, yo voy a terminar con esto, compañeros y compañeras, estas enseñanzas de la clase trabajadora, del movimiento de masas, del partido, del internacionalismo, de combatir el dogmatismo y tener espíritu crítico en el análisis para poder aplicarlo en la disputa por la dirección y en la construcción del partido y la internacional. Tienen que ser nuestras herramientas cotidianas. Tenemos que ir a las actividades con esa mochila que son nuestros 70 y pico de años de acumulación, pero también a la hora de hacer cada actividad, ver si estas 4 o 5 enseñanzas las tenemos internalizadas y se reflejan en la actividad del partido. Entonces, nosotros, el mejor homenaje que le podemos hacer a Moreno, por supuesto, es seguir construyendo el partido, es encarar con estas 4 o 5 pilares, es encarar este año político, las y los compañeros que tienen que hacer los cursos de verano con la mayor contracción, siendo cada día más militantes, ordenando nuestra vida para que el partido vaya adelante, porque sabemos que va a ser lo que nos va a mejorar la vida. Como decía Trotsky, el partido, la militancia, por un lado, nos implica un gran esfuerzo, nos saca tiempo para algunas cosas, pero él siempre decía, Trotsky escribió, tengan al mismo tiempo nos deja una gran felicidad, pues cada actividad militante es un granito de arena en la construcción del futuro de toda la humanidad. Y bueno, eso es así. Por eso vamos a las próximas actividades que vamos a tener, además de la escuela, las movilizaciones contra los despidos, el apoyo a los conflictos, la pelea por un programa alternativo para mostrar que tanto el gobierno de Macri como la pseudo oposición y los cantos de sirena, los que ahora se quieren postular en un gran frente contra Macri, no tienen una salida alternativa y nosotros sí la tenemos, y tenemos que tener confianza en que tenemos propuestas alternativas que de verdad estamos convencidos, compañeras y compañeros, que son las únicas que nos pueden permitir mejorar nuestro nivel de vida y la salud, la educación, que haya trabajo, que la jubilación no la rebajen, que no nos flexibilicen y no nos cierren la fuente de trabajo tampoco. Ninguno tiene una salida. Y este año además del proceso de lucha y todo, va a haber elecciones. Acá está Celeste, que va a ser nuestra candidata, hoy candidata a presidenta. Vamos a hacer una campaña por la unidad. Sabemos que está difícil eso, que lamentablemente el FIT, justamente, de Moreno nada, lo opuesto, no confían en la clase, se quieren quedar con un grupito de votos, 2 o 3 diputados, no ven la tremenda oportunidad, es un crimen para poner en pie una dirección en el movimiento obrero y también política, para disputarle realmente en primera a los partidos, tanto al macrismo como a todos los que quieren armar el frente opositor. Entonces, compañeras y compañeros, juntemos fuerza, salgamos al año político y por supuesto digamos entre todas y todos, Nahuel Moreno hasta el socialismo siempre.